En la cruz, Dios desamparó a Cristo. ¿Por qué lo desamparó? Bueno, porque Él tomó el lugar de los pecadores. Ve lo que dice 1 de Pedro 3:18. Asimismo, Cristo padeció una vez por los pecados, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo tomó el lugar de nosotros. Vamos al capítulo 2, versículo 24. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Nosotros realmente fuimos salvados por Él. Pero, ¿cómo es que fue la salvación? ¿Cómo es que fue ese hecho de que Dios lo hizo a Él pecado por causa de nosotros? Como está escrito en 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fue hecho pecado, Jesús fue hecho pecado por causa de nosotros. Dice el Salmo 22, versículo 1, ahí se repiten las palabras que Jesús dijo. ¿Tú crees que Jesús se las iba a saber de memoria para decirlas en la cruz cuando estaba sangrando totalmente su cuerpo? ¿Tú crees que era el guión que le tocaba decir lo mismo que dijo el salmista David, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús dijo estas palabras en la cruz. Ese grito fue arrancado desde lo más profundo de su alma, en medio del horror de un abandono, en medio de una soledad agonizante, en la más completa oscuridad que tú pudieras imaginarte. Allí estaba Jesús, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente porque ya estaba planeada su muerte. Esta muerte en la cruz, el consejo de Dios lo había determinado. El consejo lo componía el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre. Ellos ya habían determinado que Jesús iba a morir, pero cuando Jesús estaba ahí, estaba pidiendo clemencia. Dios lo hizo pecado. Cristo no conoció el pecado, ni por contacto directo con el pecado, ni por experiencia personal con el pecado. Ve lo que dice Juan 8:46. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él mismo decía: yo no conocía el pecado, ni por contacto directo, ni por experiencia personal de mi cuerpo. Primera de Pedro 2:22 también nos dice algo. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Hebreos 4:15 nos dice algo también. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Jesús no tuvo pecado? ¿Por qué en Jesús no hubo pecado? Porque Jesús estaba compuesto de la sustancia divina de Dios. Jesús estaba conformado por la misma deidad, y la deidad no tiene pecado. Por esa razón no tuvo nada que ver con el pecado, aunque fue tentado de todo, pero él no podía sucumbir ante el pecado. Dice en Hebreos 7:26: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
Ese es Jesús. Y Él quiere que tú y yo seamos exactamente igual que Él. Santo, puro, sin mancha. ¿Sí? Que seas exactamente igual que Jesús. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hizo que el hombre no solamente fuera pecador, sino el pecado mismo bajo el juicio de Dios. Todos nosotros, los que hemos conocido de Jesús, sabemos el juicio de Dios. Y el juicio de Dios descansa en un instrumento, la cruz. Dile a tu hermano, la cruz. Ok, la cruz es el instrumento de justicia. Todo aquel que conoce a Jesús tiene que pasar por la cruz. Fíjate bien, cuando Cristo se hizo hombre en la carne, Juan 1:14 nos dice, ¿verdad? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En ese momento Jesús fue hecho pecado. No fue pecaminoso como tú y yo, fue pecado, no pecaminoso. Por causa de nosotros, para ser juzgado por Dios, como dice Romanos 8:3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia proviene de Dios, el pecado proviene de Satanás. La justicia es administrada de parte de Dios. Vean lo que dice el Salmo 89, versículo 14. Dice así: justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. La justicia proviene de Dios y la administración de Dios está ahí. Isaías 32:1 dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio. El Rey Jesús venía para administrar la justicia de Dios. Y esta justicia era el mismo Cristo. Cristo era la justicia de Dios. Cristo era nuestra justicia, lo dice 1 Corintios 1:30. Vamos allá. Dice: pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús es la justicia de Dios. Jesús nos hace justicia delante de Dios. Somos nosotros justificados delante de Dios por Jesús. Dile a tu hermano: Jesús es tu justificación. Jesús es nuestra justificación. Ahora dile: hermano, no te justifiques. Eres culpable. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber que somos culpables todo el tiempo. Pero vamos a ver que la culpa la llevó Él en la cruz. Por medio de la redención de Cristo, el hombre que es un pecador, incluso es el pecado mismo, es hecho justicia de Dios. Siendo reconciliado con el Dios justo, nosotros pasamos a su justicia. Y es hecho una nueva creación que vive para Dios, con la esperanza de que Dios se deposite dentro de nosotros y nosotros podamos expresarle a Él. Los apóstoles tienen la comisión de ministrar a este Cristo junto con todos los resultados gloriosos del logro maravilloso que es Jesucristo. Los creyentes tienen que recibir esa vida. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo, y al formar el cuerpo de Cristo recibimos la vida dentro de nosotros. En unión con Él, no solo en posición, sino también orgánicamente en resurrección, éramos nosotros enemigos de Dios, y al entrar en Jesús somos constituidos amigos de Dios. Ahora, Dios a Él, dice la Biblia que Dios a Él lo hizo pecado. Dice en 2 Corintios 5:20: así que somos embajadores en el nombre de Cristo,
Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahí los apóstoles estaban suplicando y rogando que nos reconciliáramos con Dios por medio de Jesucristo. Ese era el ministerio de los apóstoles, el ministerio de la reconciliación. Esa era la comisión que tenían los apóstoles, el de representar a Cristo para realizar el propósito de Dios. Ahorita ya no hay apóstoles, pero sí hay personas que realizan labor apostólica. Y aquí están todos. Todos ustedes realizan esa labor apostólica porque tú vas a decirle a alguien y a rogarle que se reconcilie con Dios, ¿o no? Eso es lo que decimos en toda la Escritura y todo lo que hablamos es eso. El mundo entero es reconciliado con Dios. Nosotros los creyentes somos reconciliados con Dios. Tenemos que ser reconciliados con Dios. Pero para que seas reconciliado con Dios, se requieren dos pasos para que completamente estés reconciliado con Dios. El primer paso es que todos los pecadores seamos reconciliados con Dios, separándonos del pecado. Y eso es el primer paso más difícil, que necesitamos abandonar el pecado. Si nosotros no abandonamos el pecado, no podemos reconciliarnos con Dios. Entonces, la plena reconciliación, el pleno objeto de la reconciliación de Dios con nosotros y nosotros con Dios, es el ministerio apostólico que actualmente está funcionando todavía. La iglesia tiene que ser atraída a través de esas promesas. Dios quiere reconciliarse contigo, es la primera. Dios quiere que tú te reconcilies con Él, es la segunda. A cambio de esto, hay vida eterna. Y esto de la reconciliación lo vamos a ver aquí en este tabernáculo. La reconciliación se ve en los dos velos que había en el tabernáculo. La primera cortina estaba en Éxodo 26:37. Un pecador era traído a Dios a través de la reconciliación de la sangre propiciatoria. Entraba en el lugar santo pasando por esa cortina. Esto era el primer paso de la reconciliación. Esto era la sombra de lo que iba a venir. El segundo velo está en Éxodo 26:31 al 35. Dice: también harás un velo azul, púrpura, carmesí, lino torcido, hecho de obra primorosa, con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia. Ese era el segundo velo. El primer velo era nuestra reconciliación con Dios. El segundo velo era la reconciliación de Dios con nosotros. Tú te reconciliabas con Dios en el primer velo, pero todavía estabas separado de Dios, porque había otro velo más adelante. Porque Dios está en el lugar santísimo. Este velo tenía que ser rasgado para que el pecador pudiera ser traído a Dios al lugar santísimo. Es el segundo paso de la reconciliación. Todos los creyentes corintios ya habían sido reconciliados con Dios, ya habían pasado el primer velo y habían entrado al lugar santo, pero todavía vivían en la carne. Y puede ser que tu caso y el mío sea el mismo. Aun cuando ya pasamos el primer velo, todavía vivimos en la carne. Nos hace falta pasar el segundo velo. Pero el segundo velo se rasgó por medio de la cruz. El segundo velo es que tú y yo tenemos que pasar por la cruz. El primer velo es que la sangre de Jesús se derrama y te perdona tus pecados y te acepta como hijo. El segundo velo es que todo tu ser tiene que pasar por la cruz. Y eso es lo que muchos ahí se quedan. No les gusta pasar por la cruz. Quieren conservarse vivos. Fíjate bien, Mateo 27:51 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. ¿Por qué creen que se abrió? Por causa de la cruz, ¿verdad?
Ese velo fue rasgado. ¿Para qué? Dice Hebreos 10:20, ¿para qué? Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Para entrar al lugar santísimo, dice el versículo 19, para entrar al lugar santísimo tenemos que pasar por el segundo velo, por medio de su carne, que fue rasgada en la cruz. Ahí es donde nosotros tenemos el acceso al lugar santísimo, para vivir con Dios por su Espíritu, con su Espíritu y en su Espíritu. Tenemos que pasar por la cruz. Dice 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Para unirte totalmente con Dios, necesitas pasar por la cruz. La sangre de Jesús ya se derramó en la cruz. La sangre de Jesús ya te limpió de los pecados. La sangre de Jesús ya te atrajo hacia Él. Pero ahora tú tienes que reconciliarte con Dios. Y para eso tiene que pasar por la cruz todo tu ser. No puedes entrar al lugar santísimo si no pasas por la cruz. La meta de esta epístola era traerlos allí a los corintios para que fueran personas que vivieran en el Espíritu y por el Espíritu. Dice 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Para que tú llegues a ser espiritual sin ser juzgado por nadie, necesitas pasar por la cruz. Todo totalmente. Eso es entrar al lugar santísimo. Eso es orar en el Espíritu. Eso es alabar a Dios en el Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir con la expresión reconciliaos con Dios. En eso consistía presentarlos perfectos en Cristo, como está en Colosenses 1:28. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bueno, esta era la razón por la cual nosotros teníamos que ser reconciliados con Dios. ¿Y por qué era necesaria la cruz? ¿O por qué es necesario pasar por la cruz? Por una sola razón. Romanos 6:23 nos explica por qué. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga es una recompensa conforme a la justicia divina o conforme a la justicia. Cualquier persona que trabaja tiene que ser pagada. Cualquier labor que se realiza tiene que ser pagada. Y todo pecado es una realización de trabajo. Todo pecado cuesta trabajo. Todo pecado es un esfuerzo. Todo pecado es un desgaste emocional y físico. Por lo tanto, tiene un salario. Y el salario es la muerte. El trabajo de la persona que realiza para pecar ante los ojos de Dios merece un pago, porque hiciste algo. Aunque no glorificó a Dios, pero hiciste algo. Y conforme todo lo que haga el hombre en la tierra va a ser pagado y retribuido por Dios, la paga del pecado de parte de Dios hacia esa actividad que realizaste se llama muerte. Por eso es necesario que pasemos por la cruz. Cristo pasó por la cruz para que nosotros estemos con Él en esa cruz. Como Él ya sufrió los dolores de la muerte, tú ya no los vas a sufrir. A menos que te rehúses a abandonar al pecado, sufrirás el dolor de la muerte. La muerte proviene del pecado y es su resultado. La muerte que se menciona aquí no es solo una muerte física, es una muerte eterna. Es una muerte en la cual tú y yo, si vivimos en pecado, nos encontramos enredados todos los días para descender al abismo sin Dios y sin hogar y sin esperanza. Es la muerte que se recibe por causa del pecado. La muerte que se menciona aquí no es una muerte sencilla, pero también la vida que se menciona aquí no es una vida sencilla, es una vida eterna.
Se refiere a la vida del propio Dios. Dice, yo te doy vida y vida en abundancia para que no mueras en tus delitos y pecados. Él solamente quiere que dejes de pecar. Es lo que quiere. Y que lo sigas a Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Deja de anhelar el pecado. Deja de desear vivir pecando. Desea lo que yo te propongo. Anhela la vida eterna. Esta vida nos ha sido impartida a nosotros, los que hemos ya sido justificados por Dios. Pero ahora esa vida se está extendiendo en todo nuestro ser, mediante la santificación y la transformación. Como resultado vamos a ser conformados a la imagen del Señor. Amén. Y seremos introducidos en la gloria del Señor. Y de esta manera vamos a ser aptos para participar en la manifestación de su gloria. Dice Romanos 5:6, observa con atención esto. Dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, impotentes, incapaces de agradar a Dios, impotentes e incapaces de abandonar los deseos de nuestra carne. A su tiempo murió. Cristo Jesús, cuando murió, caminó directo hacia esa noche terrible de rechazo y separación eterna, debido al pecado tuyo y mío. Un abandono completo donde no hay un lugar que se pueda llamar hogar. Esta es la paga del pecado. Vivir permanentemente en tinieblas sin esperanza de ser resucitado, sin esperanza de vivir en una casa, sin esperanza de tener un hogar. Esto es lo terrible del pecado. Este es el horrible resultado de vivir bajo el gobierno del pecado, la muerte eterna. Y toda esa muerte eterna cayó sobre el Salvador. Él soportó todo para que nosotros no pasemos por ello. A través de la muerte del Salvador, todos nosotros como pecadores vivimos una vida diferente. Esa es la dádiva de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú tienes a Jesús como tu Señor, significa que le obedeces en todo. Eso es tener un Señor. Eso es tener un Señor. Si tú tienes un Señor, significa que lo obedeces en todo lo que Él te dice aquí en la Biblia. Si tú dices que tienes un Señor y no obedeces lo que aquí dice, entonces no es tu Señor. Pero si tú tienes a Jesús por Señor y estás en Él, estando en Él, la justicia de Dios, para ti es vida eterna. Aquellos que tengan fe en el Hijo de Dios nunca deben caminar por el camino de la oscuridad, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Se llevó esa muerte completa llena de tinieblas, se le llevó. Y debería de ser tu muerte. Jesús se llevó el pecado del mundo, dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, yo pregunto, si esto ya sucedió, si tú ya recibiste a Cristo, si tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, si tú ya tienes el Espíritu dentro de ti, si tú ya oras al Señor, lees la Biblia y vienes todos los días aquí al culto y aparte ya haces todo lo que hace un cristiano, ¿por qué pues todavía pecas? ¿O ya no pecas? Perdón, a lo mejor ya no pecas. ¿Cómo es que podemos continuar en pecados? Nuestra identidad entera, hermanos, se encuentra con Cristo, di conmigo, en la cruz. Otra vez, en la cruz. Otra vez, en la cruz. Quiero que quede claro, ¿sí?
Si tú no estás en la cruz, ¿verdad? Estás en pecado. Es sencillo. Para estar sin pecado necesitas estar, di conmigo, en la cruz. ¿Ok? Allí está, en esa cruz, es donde Cristo Jesús lidió total y radicalmente con el pecado. Allí, en esa cruz, es donde Dios quiere que estemos muy unidos con Él. En su muerte, en la cruz. Para que repudiemos para siempre al pecado. Pero mientras no estemos en esa cruz, vamos a sentir como un delicioso manjar el pecado. Tienes que estar en la cruz. Tenemos que estar en la cruz. Nuestra íntima relación con Jesucristo está en su crucifixión, hermanos. No está con un arpa arriba de las nubes cantando alabanzas a Dios. Nuestra íntima relación con Dios, uno es con el Señor, dice la Biblia. Nosotros, al ser uno con el Señor, significa que estamos en la cruz. Allí en la cruz es donde somos uno. Porque a través de la cruz podemos hacer la voluntad de Dios y ver al pecado como Dios lo ve, sin que sintamos remordimiento o deseos de estar unidos al pecado. Vamos a sentir horror por el pecado, así como lo hizo Jesús. Tienes que permitir que Dios el Padre crucifique el pecado en tu vida, como crucificó a su propio Hijo. La única forma en que podemos perder el poder de nuestra vieja naturaleza es que ésta permanezca en la cruz, con Cristo en la cruz, para no seguir siendo esclavos del pecado. Mientras no permanezcamos en la cruz, vamos a estar en pecados. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. En el griego, sabiendo, en este caso se refiere al conocimiento exterior, conocimiento palpable, objetivo. La palabra sabiendo en el versículo 9, que está aquí también, sabéis. En el versículo 16 también se refieren a estar conscientes exteriormente e interiormente, estar consciente de que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Tú tienes que sentir que tu carne ya no obedece al pecado. Y si todavía anhela el pecado, entonces tienes que pedir a Dios que sea crucificada. Y si tu carne ya se sujeta a tu voluntad, entonces quiere decir que tú tienes no que presentar tu cuerpo como instrumento de iniquidad, sino tu cuerpo como instrumento de justicia, para que no te llenes de pecado. Anteriormente nuestra alma actuaba como una persona independiente, teniendo al viejo hombre como su vida y su personalidad. Ahora, el viejo hombre ya fue crucificado, o sea, el yo ya está crucificado. Lo que le daba vida a tu alma ya está en la cruz. Entonces nuestra alma ahora se quedó sin dirección. Ahora solamente es un órgano que obedece a Cristo. Debe estar bajo el control de nuestro espíritu regenerado, teniendo a Cristo como su vida. Lo que le da vida al alma ahora es Cristo. A ver, di conmigo: para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Decir que quedó sin efecto el pecado, que quedó sin efecto el cuerpo, quiere decir que quedó desempleado, que quedó sin trabajo, que quedó inactivo. El viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. El cuerpo que había utilizado como un instrumento para pecar, ahora no tiene nada que hacer. Ahora está desempleado. Y si no lo ocupas en el espíritu, se va a aburrir y va a volver al pecado. Si lo dejas sin trabajar, pon a trabajar tu cuerpo.
Tu cuerpo tiene que predicar la palabra, tu cuerpo tiene que orar por los necesitados, tu cuerpo tiene que visitar a las personas que tienen necesidad, tu cuerpo tiene que estar orando y en comunión con Dios. Si no haces esto, tu cuerpo va a volver a lo mismo de antes. Démonos cuenta que nuestro pecado causó la muerte de nuestro Salvador. Por eso es que nuestra identidad entera se encuentra con Cristo en la cruz. Somos identificados con Cristo en la cruz. Ahora veamos algo más. La cruz está unida de parte de Dios a la resurrección. Juan 10, 17 y 18 dice así. Dice en el 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando el Hijo de Dios abandonó el jardín de Getsemaní, bajo arresto iba camino a ser juzgado falsamente, acusado falsamente, condenado falsamente y ejecutado en falsedad y de manera injusta. Pero él fue obediente. Él dice: está bien, pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjate bien, el morir no es el fin de tu historia. Ante el horror y la angustia de la crucifixión y la muerte en la cruz, le seguirán la gloria y la promesa de la resurrección, hermano. Tú vas a vivir la promesa de la resurrección después de haber pasado por esa cruz. Dice Hebreos 12:2 que no despegues tus ojitos de mirar cómo lo hizo Jesús. No despegues tus ojitos. Mira, así como lo hizo Jesús, así hazlo tú. Si Él no chistó, no chistes. Él no dijo nada y lo acusaron injustamente y le estaban diciendo de que se iba a morir y Él no dijo nada. Pon los ojos en Jesús. Mira cómo lo hizo Él. Mira cómo tuvo fe en la promesa del Padre. Tú también ten la misma fe de Jesús y tu fe te va a ser considerada por justicia. Ten esa fe de Jesús, porque delante de Él estaba el gozo. Por eso sufrió la cruz. Tú piensa en el gozo de la resurrección. Si tú pasas por la cruz, hermano, cada vez que te enojas y pierdes la paz y dices cosas feas y disparates y te enojas con la persona y ya no le hablas y quisieras no verla, ya perdiste, ya estás en pecado, hermano. Vas de la manita del chamuco todavía. No, déjalo. Haz como Jesús. Puestos tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Mira cómo lo hizo Él y así hazlo tú. Aunque lo avergonzaron, aunque lo humillaron, aunque lo menospreciaron, aunque no le dieron su lugar, aunque no le dieron su rango, aunque no le dieron nada, al contrario, le dijeron: te vas a morir. No dijo nada, ni sí, no, nada más se quedó callado. Tú quisieras que te honraran, que te dijeran que, oye, no esperes eso de nadie. El Jesús maravilloso, quien está entronizado en los cielos y coronado con gloria y honor, es la mayor atracción que exista en el universo para ti y para mí como creyente. Él es el enorme imán. No es una casa, no es un auto, no es una mujer, no es un hombre, por muy guapa y muy guapo que esté. No es una relación ilícita, no es un pecado, no es el vino, no es la droga, no es el alcohol, no es lo que pueda robarte, no es nada de eso. Tu mirada debe estar puesta en Jesús. Eso es lo más atractivo que puede ver. Su belleza de Jesús es encantadora. Debemos de mirar todo lo que es Jesús, y todo lo que no sea Jesús, bórralo de tu mirada.
Si no tuviéramos ese objeto tan atractivo, ¿cómo podríamos dejar de mirar tantas cosas que nos distraen en la tierra? Vemos y ¡ay! ¡Qué bonitas cosas hace Dios! ¿Verdad? Que no te distraiga nada, hermano. Solamente Jesús. Veamos la luz de la gloria de la resurrección y entonces quedaremos satisfechos. Dice Isaías 53:11. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es el precio de la gloria, tomar la cruz, hermano. Tomar la cruz, no creas que te va a pesar. Tomar la cruz es lo más hermoso que te puede pasar. Morir por causa de la cruz no es horrendo, es mejor que pasar la horrenda muerte sin hogar en las tinieblas. Tomar la cruz es lo mejor, porque no es el fin de tu vida, sino es el medio para alcanzar la gloria de Dios. Tomarte de la cruz. Hermano y hermana, nuestra victoria después de la cruz, a través del poder de la resurrección de Dios, una vez terminada la cruz, la brevedad de esta vida que dura 80 y tantos años, si acaso nos va bien, ¿verdad? No creas que no te espera nada después. Nos espera a la siguiente esquina, la eternidad en gloria. Nos espera el día de la resurrección. Si ya te llevan en un ataúd al panteón municipal de aquí, tenle esperanza de que si es que ves tu cuerpo que lo llevan cargando en el ataúd, sepas que va a resucitar en gloria. Amén. El sacrificio ya fue aceptado, esto ya fue aprobado, esto ya está decretado por Dios. No puede hacerse a un lado Dios de su promesa. Así que, habiendo aceptado esto, la resurrección es tuya. Esta es la culminación y la redención de Dios en nosotros. Esta es la culminación de la cruz. La cruz termina en resurrección de vida. Amén. Amén. Así que, hermano, no creas que esto no era necesario. Era necesaria la cruz. El hecho de que tú lleves a la muerte todas tus pasiones, tus deseos, tus anhelos y todo, es para que tus hijos vivan una vida en santidad, en pureza, y no salgan por ahí malos hijos y después anden arrastrando su miseria como tú la estás arrastrando ahorita si es que te equivocaste en el pasado. Quiero que por favor al venir aquí vengas con pleno conocimiento y conciencia de que estás buscando a Jesús, al que te va a llevar a tener una vida eterna, y toda tu herencia genética que llevas en los hijos va a ser de bendición para tus nietos.